es el botín por el cual los poderes están batallando. Y esto es tremendo realmente porque están peleando por nosotros como si fuéramos ganado, como si fuéramos animales de carga, como si fuéramos realmente animales que tienen un poco de valor y que pelean por nosotros mientras produzcamos y podamos producir un recurso económico. Pero aquí estamos en este tiempo viviendo estas circunstancias especiales para orar, para sacar a luz, para clamar a Dios por la verdad, pero también para pedirle que el Señor esté manifestando las intenciones del enemigo, derribando por tierra todo plan, todo argumento que se levanta en contra de la iglesia. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, hoy vamos a estar orando como todos los días al comenzar este programa en vivo, esta transmisión en vivo, donde estamos conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Queremos invitarle a que juntos estemos batallando y conociendo la verdad de nuestro Dios y pidiendo que nuestro Dios desnude a quien está oculto en las tinieblas detrás de todas estas cosas que son ocultas aparentemente, pero el Señor tiene forma de desnudar a aquel que está en las sombras, porque el Espíritu Santo es luz. Y aquí estamos para conocer al Jesús de la Biblia, para conocer a Jesús a través de la Biblia. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este programa que dimos en llamar Conociendo al Jesús de la Biblia. Muy buenas noches, pastor, buenas noches a toda la audiencia y gracias porque ya Marita, Karina estuvieron avisándonos que no se escuchaba el programa, no salía al aire, pero suele pasar y a veces también el enemigo hace que haya imperfecciones no técnicas, pero gracias a Dios por sus vidas y por estar ahí atentos. Así que muy buenas noches y que puedan disfrutar de este programa. Qué bueno, ¿ya está solucionado? Ya está solucionado. Qué bueno, gracias Karina. Buenas noches Karina, buenas noches familia Clemicín, buenas noches a la familia de Karina también que está allí prendida al programa, atentos, saludamos a todos los que están de norte a sur de nuestro continente americano, de este a oeste, desde el Pacífico al Atlántico, allí compartiendo el programa, y la verdad que nos sorprende poder ver la cantidad de visualizaciones de gente que realmente comparte cada día. Es más la gente que comparte este programa, así que les mandamos un abrazo enorme y quiero decirles que nos animan mucho a seguir transmitiendo, a seguir produciendo este esfuerzo enorme de hacer este programa en vivo a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor les bendiga profundamente. Y desde ya vamos a estar orando. Recordamos que mañana mucha gente en Argentina van a manifestar pidiendo la libertad. Realmente no quieren vivir en un gueto, quieren salir simplemente por ese derecho que tienen a trabajar, a ganarse el pan diario. Así que mucha gente van a estar pidiendo que se les dé ese derecho que tienen, ese derecho otorgado por Dios y ese derecho otorgado también por la Constitución de la Nación Argentina. Vamos a estar orando también
para que no haya ninguna desgracia en medio de estos reclamos. Así que vamos a estar como pueblo de Dios clamando para que la verdad salga a luz. Así que yo les invito a estar orando. Señor, en el nombre de Jesús queremos adorarte, bendecirte, glorificarte. Pedirte, Señor, que saques a luz toda mentira del diablo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Dios mío, tú te glorifiques y defiendas a toda la humanidad, no solamente a tu iglesia, Señor, sino a toda la humanidad, Señor, a todos aquellos que de todo corazón, Señor, de todo corazón, necesitan tu auxilio, Señor. Aquellos que no se dejan llevar por la mentira, aquellos, Señor, que están dispuestos a arriesgar su vida, su integridad física, su salud, para descubrir a los mentirosos, Señor, para probar a los que dicen que son judíos y no lo son, dice tu palabra, Señor. Así oramos, Señor, para probar a aquellos que dicen que aman a la humanidad y no la aman realmente, Señor. Para probar a nuestros gobernantes, Señor, que dicen que hacen todo por nuestro bien y realmente hacen por el bien de intereses muy oscuros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, defiende a todos los habitantes de nuestro país, del mundo, y especialmente defiende a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí. Amén. Y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos y continuamos este estudio de la Biblia conociendo al Jesús de la Biblia. Estábamos estudiando en el segundo libro del Pentateuco, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá, el libro que escribió, aquellos 5 libros que escribiera Moisés, justamente analizando la historia de Moisés y cómo también a Moisés Jesús se le manifiesta como el ángel de Jehová, y él mismo cuando se le manifiesta por primera vez le dice, y le habló el ángel de Jehová desde aquella zarza ardiendo, y le dice, yo soy el que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Y ahora me aparezco nuevamente a ti porque llegó la hora de cumplir las cosas que una vez le prometí. Llegó así como le prometí que estaría esclavos y que de la esclavitud los sacaría y los llevaría a una tierra que les prometí que sería de ellos. Llegó el tiempo y tú vas a ser la persona encargada, le dice Dios a Moisés, de sacar de la esclavitud a ese pueblo y llevarlo a esa tierra que Dios prometió que lo llevaría. Quiero hacer también fe de errata. Ayer yo decía que la madre de Moisés envió a Moisés en esa tipo canasta de mimbre que calafateó con el padre allí, y para que aprovechando y enviándola, y dije a la hermana de Faraón, y en realidad era la hija de Faraón. Así que rápidamente vinieron las correcciones y me hicieron ver mi error, que la que había descendido a bañarse al río Nilo, allí al río, era la hija de Faraón, y fue la que crió a Moisés y fue realmente la que la tomó como tutora de Moisés y contrató a la misma madre para que lo amamantara y lo criara. Así que, hecho esta aclaración, pido disculpas por ese error conceptual y así que seguimos avanzando. Y decíamos que Dios le envió a Moisés con toda la autoridad del Dios de los cielos, del Dios todopoderoso, y le dijo,
ve y dile a Faraón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Qué interesante porque se va Moisés confiado en esta palabra y le dice al Faraón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Y la respuesta de Faraón es, ¿y quién es el Dios de los hebreos? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Para mí no existe. Yo conozco a los únicos dioses que respeto, es a mis dioses. A Jehová no lo respeto, a Jehová no lo conozco, le dice Faraón, y menosprecia a Jehová. Y qué interesante porque esta palabra es muy fuerte, porque luego Dios le dice, nunca más te vas a olvidar de mí, le dice a Faraón. Así que vamos a leer una vez más el capítulo 14, desde el versículo 13, Silvia, al verso 31 inclusive. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Un momentito, dice. Decíamos que Faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Para mí no existe Jehová. Y Dios le dice a Moisés, y sabrán los egipcios, y sabrá Faraón, ¿quién es Jehová? Nunca más se van a olvidar de quién es Jehová. Y dice Dios, no quisieron aprender a la buena. Van a aprender realmente, nunca más se van a olvidar de mí. Porque yo me voy a glorificar en ellos, pero no para la buena. Yo me voy a glorificar en ellos, yo voy a exaltar mi gran nombre, dice Dios. Yo voy a exaltar mi gran nombre entre los egipcios, los que dijeron, yo no lo conozco, Dios, para mí Dios no existe. Dijo Faraón, Dios no existe, yo no lo conozco. Y Faraón lo dijo con tal menosprecio hacia el nombre de Dios. ¿Quién es Jehová? Y se acordó Dios. Y Dios permitió que Faraón los alcanzara. Porque Dios tenía planeado hacer que nunca se olvidara. Él le dijo, no quisiste conocerme a las buenas, me vas a conocer a las malas. ¿Cómo dice el versículo 18, Silvia? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón, no por las buenas. Y le dice también al principio, le dice en el versículo 13, porque los egipcios que ves hoy nunca más los volverás a ver. Los egipcios para los hebreos, para los israelitas, eran símbolos de opresión, de muerte, símbolo de abuso, símbolo de violación, símbolo de azote, símbolo de robo, símbolo de apropiación ilegítima, porque todo eso hacían los egipcios con los hebreos, con los israelitas. Los egipcios eran símbolo de todo lo peor que le podía pasar, símbolo de la muerte de sus propios hijos varones.
porque los egipcios mataban a los niños para que los israelitas no se reproduzcan. Solamente dejaban que se reproduzcan, que vivan las niñas para poder tenerlas de esclavas, y eso implicaba abusar de ellas, porque eran perversos, para usarlas en los campos, para hacerlas trabajar hasta morir trabajando, desde que amanecía hasta muy entrado la noche. Así que todo eso implicaba a los egipcios para los hebreos, y Dios le dice, ahora yo aparecí para ustedes. El ángel de Jehová le habla, le dice, los egipcios que hoy ven, Jesucristo le dice, los egipcios que hoy ven, nunca más los volverás a ver. Y le dice Jesús a Moisés, le dice, hoy me glorificaré en Faraón. Le dice en el versículo 18, porque nunca más, nunca más me menospreciará Faraón. Qué interesante lo que le dice. ¿Quieres terminar la lectura? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Yo creo que tenemos una llamada importante, Silvia. No, era algo equivocado. Entonces, pensé que era una llamada que estábamos esperando. Entonces, es muy interesante lo que dice aquí. Dice que el ángel de Jehová se puso, hasta ese momento el ángel de Jehová iba delante de los del pueblo de Israel, los guiaba. Era nube de día y era fuego de noche. Pero cuando se acercaron los egipcios como para alcanzarlo, y yo quiero que tenga esta escena en su mente. Yo quiero que piense en esta escena. El pueblo de Israel llegó a estar encerrado. Llegan al borde del Mar Rojo, no había en qué cruzar. No había cómo cruzar. Y parecía que Dios encerró a su propio pueblo. Lo encerró para matarlo. Lo llevó a un lugar donde directamente le dijo, aquí está, lo entrego a la muerte. Y uno dice, ¿por qué Dios me entrega a la muerte? ¿Por qué Dios me trajo hasta aquí para matarme? Los israelitas se preguntaban eso. ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí para matarnos? ¿No había sepulcro suficiente en Egipto? ¿Nos trajo hasta aquí para matarnos? ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí para matarnos? Es que podían ver la nube de ese ejército tremendo de carros, de caballos que se acercaba hacia ellos. Delante no podían avanzar, pues estaba tremendo mar delante. Hacia los costados tampoco podían salir a correr porque había montaña a la izquierda y montaña a la derecha. Entonces tampoco podían correr hacia la izquierda o la derecha. Aparte había mujeres, niños, tenían enseres, animales, podían dejar todo eso allí.
Tal vez podían correr un poco los hombres más fuertes, pero la mayoría de los ancianos, las mujeres, los niños quedarían allí para morir. Y no creo que ningún hombre estaba dispuesto a dejar que mataran allí a sus mujeres, sus hijos, sin quedarse a morir con ellos. Y estaban dispuestos a quedarse a morir y temblando decían, ¿por qué Dios nos trajo a morir aquí? ¿Por qué Dios nos trajo para morir en este lugar si pudimos haber muerto allá en Egipto? Y miraban aterrados como la muerte se acercaba a ellos. Se acercaba en medio de un ejército implacable, poderoso, que montado y eran jinetes muy diestros y venía con los tanques de aquel momento que eran los carros, los acorazados de aquella época. Venían para aplastarlos. Esos carros, cuando atacaban, eran feroces, pasaban por encima con los caballos. Y además en las ruedas traían como espada, traía cosa que destrozaba la carne. Y era una forma tan cruel de morir. Y allí ellos estaban temblando, sabía que los egipcios eran una máquina de matar. Pero Dios dice que el ángel de Jehová, que estaba al frente, de pronto dice que el ángel de Jehová se puso detrás del campamento. Y para el pueblo de Israel era como, ya caía la noche, y para el pueblo de Israel era luz, pero para los egipcios eran tinieblas. Es decir, el Señor para nosotros siempre va a ser luz, pero para nuestro enemigo Él es tiniebla. Para aquel que nos persigue, el que nos persigue a nosotros persigue a Dios. El que se levanta con nosotros se levanta contra Dios. Aunque parece que nuestro enemigo nos tiene arrinconados, tal vez no sabe que Dios pelea por nosotros cuando ya no damos más. El Señor pelea por nosotros. Estamos arrinconados. El Señor pelea por nosotros. Tal vez nosotros decimos, vamos a morir. En nuestra humanidad creemos que vamos a morir. Pero el Señor pelea por nosotros. De pronto vamos a ver que Él se mueve y se pone detrás nuestro. Y de pronto se hace de día, pero también de pronto comienza a soplar un viento. Como dice en la Biblia, Silvia, ¿qué pasó allí? Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Un poco antes habla de cómo soplaba el viento. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Qué interesante porque acá dice, y hizo Jehová. Hoy, porque está hablando de Jesús mismo haciendo este milagro. Ahora, yo quiero que vayamos al capítulo 4 de San Marcos, porque allí también, ahí se muestra realmente que Jesús mismo era haciendo milagro sobre las aguas. Porque aquí en Éxodo encontramos que Jesús sopla un viento tan fuerte que divide las aguas, pero en el capítulo 4 de San Marcos, Él lo que hace es aquietar las aguas. En el
capítulo 4, versículo 35 en adelante, la Biblia nos relata algo tremendo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en su popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una vez más, el viento y el mar obedeciendo a Jesús. Aquí en Éxodo, el viento y el mar le obedecieron a Jesús. Dice, el mar se abrió y el viento secó la tierra para que el pueblo pasara en seco, porque la función del viento fue secar la tierra. Él abrió las aguas. Y aquí en San Marcos, Él le ordena al viento y al mar que se callen, que enmudezca, porque dice que la barca ya se hundía, dicen en otro de los evangelios. Era tan fuerte que la barca se llenaba de agua y ya se hundía. Y él simplemente se levantó y le dijo: calla, enmudece. Y los discípulos decían: ¿quién es este? Este era el mismo que en el libro de Éxodo abrió el mar y secó la tierra del fondo del mar para que el pueblo pasara en seco. ¿Cómo sigue diciendo en Éxodo, Silvia? Porque ahí nos relata cosas muy interesantes. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Qué interesante. Seguir leyendo, por favor. Perdón. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué tremendo, porque los egipcios, cegados por el odio de Faraón, yo no sé si los soldados odiaban tanto a Israel como si le odiaba a Faraón. Y yo no creo que Faraón haya entrado,
pero sí mandó a todos sus oficiales y a su ejército, y se atrevieron a entrar a un camino que Dios no abrió para ellos, porque Dios abrió para el pueblo de Israel, no abrió para los egipcios. Y dice que Jehová, o el ángel de Jehová, Jesús, miró desde la columna de fuego, miró que el camino que él abrió para su pueblo, también los egipcios se atrevieron a entrar, y ellos corrían más rápidos con sus caballos y con su carro. Entonces comenzó a trastornarlos. Y de pronto, me imagino cuántos ángeles allí moviéndose. Comenzaron a tropezar los caballos, las ruedas de los carros que se les salían, que caían, que comenzaron a tropezar el uno con el otro. Y parecieran que cuando ya casi le alcanzaban, los israelitas pasaron hasta el último del otro lado, teniendo un muro de agua a la izquierda y un muro de agua a la derecha. Y cuando hubo pasado tal vez el último anciano, el último niño, el último carro, la última carreta, la última familia más débil del pueblo hebreo, el Señor comenzó a cerrar las aguas, porque le dijo a los egipcios: no es para ti. Y dice que cuando los egipcios vieron que comenzaron a tropezar, a caer, se desesperaron y dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, pelea contra los egipcios. Bien que ahí sí reconocieron que quién era Dios. Bien que ahí sí reconocieron quién era Dios. Bien que ahí sí reconocieron quién era Dios. Y espero que nunca seas enemigo de Dios y que nunca tengas que conocerlo a Dios a la mala. Y que nunca tengas que perseguir a Dios y que nunca te encuentres persiguiendo a Dios y que nunca tengas que conocerlo a Dios mientras los persigas. Y Dios quiera que nunca te metas en un camino que Dios no trazó para tu vida. Y menos para perseguir a un hijo de Dios. Dios quiera que nunca te metas por un camino donde tú persigas a un hijo de Dios. Porque el Señor va a cerrar las aguas detrás del Hijo de Dios. Y esas aguas se van a volver en contra tuya. El Señor guarda a sus hijos. Y si alguien te está persiguiendo, Dios está abriendo camino delante tuyo. Y aunque te persiga, un día ese camino por el que te están persiguiendo se cerrará detrás tuyo y no te van a alcanzar. Hay un día en que el camino se cierra detrás tuyo y el enemigo no te puede alcanzar, porque hay un límite para la persecución del enemigo. Hay un límite hasta donde el enemigo puede llegar. El enemigo no puede pasar ese límite. Por eso quiero animarte a ti que eres pueblo de Dios. No tengas temor, camina por ese camino que Dios te abre. Camina, no tengas temor. No te quejes aunque vea al enemigo pisándote los talones. Porque en un momento dado Dios va a cerrar. Aunque el enemigo parece que corre más rápido que tú. No tengas temor, porque Dios va a cerrar ese camino.
detrás tuyo, no delante, detrás tuyo, delante de tus enemigos. Y tus enemigos, no importa cómo se llame personas, enfermedad, deuda, no importa cómo se llame, no te va a alcanzar, Dios te va a librar. En el último minuto Dios te va a librar. Dios te va a librar, y te habla alguien que fue librado muchas veces de enemigos muy poderosos, y viene a mi mente. Y viene a mi mente un día cuando parecía que nadie podía librarme de la mano del Citibank. Yo recuerdo que estaba tan desesperado porque parecía que el Citibank se quedaba con todo lo que tenía. Y alguien que trabajaba allí en el Citibank me dijo: querido hermano, casi te digo algo, me dice, el Citibank no descansa, el Citibank no duerme, te va a sacar todo. No es que te quiera desanimar, pero el Citibank te saca todo. 2 días después me encontré con otro gran amigo, un gran hermano, un gran siervo de Dios, que hoy está golpeado por el enemigo. Un gran, muy querido amigo llamado Alcides. Y él me dijo: Óscar, cuando las puertas hacia adelante están cerradas, cuando las puertas hacia atrás están cerradas, cuando las puertas aún hacia los costados están cerradas, las puertas hacia arriba todavía están abiertas. Y al otro día el Citibank me ejecutaba, pero al otro día llegó una solución inesperada, y con moneda pude solucionar miles de dólares de una deuda que parecía que no tenía escapatoria. Y no fue culpa de nadie, fue la situación política, fue también errores míos, pero el Señor vino en mi socorro. Y a veces muchos te pueden decir: pero nadie te obligó. Pero Dios viene a tu socorro aun cuando te equivocaste. Si te equivocaste, si tenés algún problema, Dios viene a tu socorro. Dios tiene misericordia de ti. Si tú le dices: Señor, perdóname, Dios tiene misericordia de ti. Quiero decirte que Él abre un camino en ese océano que está delante tuyo, pero solamente tú podrás pasar, y los que te persiguen no podrán pasar, porque el ángel de Jehová ordenará al mar que se abra y al viento que sople, viento recio para secar, y luego ordenará que todo vuelva a su lugar. Así que ese es nuestro Dios, es el Dios en quien confiamos. Así que realmente, ¿qué más decir? Simplemente, nuestro Dios está al control de todo. Paz, 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 shalom, paz. Así que gracias, Silvia, por esta noche de poder compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos, este programa. Bueno, si Dios permite, mañana no estaremos al aire, mañana estaremos compartiendo en una reunión a la misma hora con nuestra iglesia, así que no estaremos haciendo este programa en vivo. Así que gracias
por todo. Gracias, Pastor, como te digo cada noche, muy profunda la palabra, que podamos mirar hacia arriba en medio de cada dificultad. Sé que no es fácil cuando uno está pasando por las situaciones que uno vive, y solamente nos queda mirar hacia arriba, hacia el cielo, de donde viene el socorro, donde viene la solución. Y gracias por estar ahí, gracias por compartir y tomarte un tiempo, y también esperar que la iglesia, esperar el tiempo de mañana de poder reunirnos con toda la iglesia, de poder vernos a través de esto que el Señor nos permite en este tiempo. Así que un saludo muy grande a todos los que se comunicaron dejaron su mensaje, que están compartiendo con nosotros este programa, y a todos los que van a ver. Gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre, y como decía hoy el pastor, nos alimenta esto y nos anima a seguir adelante. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento oramos por los enfermos. Sí, amén. Oramos si hay alguien necesitado, Señor, que tú sanes su enfermedad, que tú le proveas económicamente, que tú lo asistas, Señor, que tú hagas milagros, que tú proveas, Señor, aún de afecto para el que está solo. Señor, para los ancianos, para los niños, en el nombre de Jesús de Nazaret, para aquellos que están solos en otros países, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu presencia bendita, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, si Dios así lo permite, si el Señor no ha venido a buscar su iglesia, si todavía tenemos vida, estaremos nuevamente el domingo, si Dios así lo permite, después de las 20:30 horas, 8:30 pasado meridiano, con un nuevo programa, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.